En primer lugar, muchas gracias a todos por se unir a nuestro webinar. Espero que más que un webinar sobre nuestro proyecto de Revolution Climate, sea también un espacio para que entendáis un poco mejor lo que significa esto del mercado voluntario del carbono, de los ingresos, de los créditos de carbono. Quiero también empezar por pedir perdón por mi español. Yo soy de Portugal y me presentando, me llamo Nuno Sánchez, soy el Key Account Manager para Portugal, pero también de la división de Grow Solutions, de los proyectos que tenemos en Península Ibérica, sea en Portugal, sea en España, y pues seré yo presentando aquí nuestra sesión. Pues sobre Rivolis, creo que todos los que están participando sabéis que Rivolis es una empresa líder a nivel global, a nivel mundial, de riego, si queréis, de riego localizado, pero también de soluciones climáticas. Somos una empresa que se ha especializado en la eficiencia del riego, pero poniendo mucha atención también a esta cuestión de la sostenibilidad del mundo. Hacemos parte de un grupo muy importante a nivel mundial, de un fondo, de un grupo que se llama Temasek, una empresa que es detenida por un fondo soberano de Singapur. Y Revolut llega a este punto con una función de varios años, desde la década de 60, de varias empresas, empezando de Plastro, de Nandan, de la fusión de muchas más empresas, de T-Systems, de Roberts, de Rodrip, y llegando a este punto que Revolut es esta empresa global que trabaja en la parte de riego eficiente dentro del mundo de Temasek, de este grupo. Y es esto, es una empresa líder a nivel mundial. Pues de nuestro webinar, la idea de hoy, en esta hora, es intentar pasar todo lo que son estos temas relacionados con los créditos de carbono, explicando un poco qué son, cómo funciona, cómo es esto del mercado voluntario del carbono, qué tenemos nosotros de Revolution Climate para ofrecer, cuáles son las características de los proyectos que estamos buscando, cómo obtener esos créditos, a qué buscamos, qué ofrecemos, cuáles son los puntos que exigimos para estos proyectos. Tenemos también algunos casos de estudio, algunos ejemplos de lo que estamos ya haciendo, cuáles son las prácticas sostenibles, algunas que estamos buscando y algunos ejemplos también, cómo se hace para integrar los proyectos de estos nuestros y por último, tenemos aquí un espacio de preguntas y respuestas para la que se pueden hacer. Tengo aquí también con nosotros dos compañeros, Mahoz Aviv de Israel, que es la parte del gestor de este proyecto de Rivers Climate, y Nayara Félix, a partir de España, del departamento de marketing que están con nosotros. Me ayudaron con algún tipo también de cuestiones, de respuestas y pues muy bien, por aquí seguiremos. Sin tardar más, pues entrando en este tema de los créditos de carbono y cómo funcionó. Hacer un poco de historia, de intentar cómo hemos llegado aquí. El primer punto, desde las últimas décadas que la polución a nivel global que no ha parado de crecer. Y este crecimiento de este tipo de polución nos lleva a un punto en que todos estos cambios climáticos, también originados por la polución, va a empezar, está apareciendo ya alguna disminución de lo que es la productividad. Y este fenómeno va a conducir, seguro, a una inseguridad alimentaria, disponibilidad de alimentos. Y eso nos preocupa. Nos preocupa porque los calendarios de los cultivos están siendo alterados. Están apareciendo molestias nuevas, nuevos fungos, nuevas enfermedades en las plantas, nuevas plagas que no se conocía. Este calendario de los cultivos, del tiempo de las plantas, está cambiando. Hay fenómenos como la desertificación de los terrenos, la degradación de estos terrenos, los procesos de erosión. O sea, estamos llegando a un punto que es difícil. Asimismo, pues el hombre está intentando hacer algo. Y hacer algo, estas respuestas, va de todos los tipos. En temas de energía, pues estamos buscando formas
más sostenibles de energía, estamos plantando más árboles, pues estamos buscando formas de energía más sostenible, de lámparas LED, lo que sea. Estamos conduciendo coches eléctricos. Estamos buscando tecnologías para fixar, para retener más carbono a nivel global. Pero la verdad es que esta concentración de carbono en temas de atmósfera sigue creciendo y sigue creciendo a un ritmo aterrador. Por otro lado, y totalmente directamente conectado a eso, los gases de invernadero siguen creciendo de una manera exponencial. Y con las previsiones que están disponibles hoy en día, dependiendo de cuál es la fuente, es que dentro de muy pocos años la temperatura va a aumentar a un nivel muy rápido. Y estos aumentos de climatología, de temperatura a nivel mundial, va a originar una serie de problemas posteriores. Claro, esto nos lleva a un punto en que decimos, pues el planeta está calentando. No hay manera de disminuir, de retrasar este proceso, de invertir este proceso. Y se dice también que cada vez más las condiciones son peores. Y nuestro punto de hoy es decir que puede haber un protagonista, que es el agricultor, que puede, pelo menos, intentar luchar contra estas alteraciones climáticas. Y este punto de este protagonista, que es el agricultor, es algo que nos interesa. Y algo que nosotros estamos listos para intentar potenciar, para intentar convencer a hacer este cambio. Un poco de lo que es hoy en día esta lucha contra el cambio climático y para conocer un poco lo que son las cifras, se dice que 22 de las emisiones globales provienen de actividades, se llama aquí AFOLU, actividades de agricultura, de floresta y relacionadas con el agropecuario. Se dice también que una gran parte de los suelos de la Tierra están degradados, o sea, de procesos de desertificación, de erosión del suelo. Pero hay un punto muy importante, es que cerca de 8 gigatoneladas del carbono, de las emisiones globales, pueden ser capturados anualmente. Cuando se dice capturados, se dice secuestrados, resgatados, fixados, dejados de emitir. O sea, algo que en el balance, que ya lo voy a poner aquí para que esté más claro, en este balance, en esta balanza, si queréis, entre lo que son las emisiones, puede haber una parte que va a contrabalanzar, que va a hacer con que las emisiones, que siempre van a poner más carbono, más gases de invernadero en la atmósfera, se llegue a contrabalanzar. Y eso es los que llegaremos más por delante a llamarlos de créditos de carbono. O sea, tenemos hipótesis, el agricultor tiene hipótesis de disminuir estas emisiones, de resgatar alguno de este carbono de la atmósfera. Entrando también un poco en lo que es el mercado voluntario de carbono. Pues este mercado voluntario de carbono es una oportunidad que hasta ahora no se aprovechaba. Me pueden decir, pero el agricultor hace sus cosas de la misma forma como algún tiempo. Está produciendo árboles. Los árboles están fixando en un material más leñoso, en los troncos, lo que sea, en los ramos, está fixando, secuestrando el carbono. Ya lo hace. Sí, pero la cuestión es un poco más por delante. Es que se puede hacer más, disminuir emisiones, fixar, regastar, secuestrar más carbono. Y esto puede tener lugar en este mercado voluntario de carbono. Y se pone muchas veces la cuestión si se conoce alguna actividad humana, aparte de la agricultura, que puede reducir estas emisiones y capturar el carbono en gran escala. Pues no hay. Pero al mismo tiempo, alimentar la población mundial, que cada vez es mayor, no hay. Y la agricultura tiene un papel esencial en este balance. La agricultura se puede decir que tiene este papel doble papel de luchar contra estos cambios climáticos. Si por un lado, la propia agricultura, ella propia, puede reducir las emisiones, pero ¿cómo? ¿Cómo? Muy fácil. Pues todo lo que son los motores de diésel hoy en día, la obtención del diésel, la transformación del diésel, todos estos motores
se pueden pasar a otras formas eléctricas menos poluentes, ya estamos ahorrando lo que son las emisiones de carbono. Porque no es solamente el carbono, como aquí tenéis en la izquierda, es el metano, es el óxido nítrico. Por ejemplo, sobre el nitrógeno, el agricultor puede hacer los mismos cultivos, pero utilizando menos abonos. Abonos que no sean de síntesis, pero son más orgánicos. Y por veces esto no es una cosa muy exigente. Pero la cuestión es que, por ejemplo, un fertilizante desde el momento de extracción del suelo, de transformación, de transporte hasta el sitio a donde se va a aplicar el fertilizante, la volatilización de algunas de estas formas de, por ejemplo, del nitrógeno, todo esto va a ser emisiones de nitrógeno. También con el metano, igual. Algunos de los puntos de los cambios que se hacen en el terreno, un arroz, otros cultivos. Pero lo que quiero decir es que estas reducciones de emisiones son posibles. No hay algo muy estratosférico. Son posibles. Y se pueden reducir las emisiones, sea de lo que sea de la energía, sea de la agua, sea de los fertilizantes. Pero por el otro lado, tenemos también la hipótesis del agricultor de secuestrar el carbono, secuestrar de la atmósfera, de fixarlo, de tener un suelo con más componente orgánica. Tener árboles, arboredo, tener más biomasa leñosa, porque como sabéis, el carbono se fixa, se rescata en la parte leñosa de los troncos, de las árboles, de las hojas. Y por eso tenemos esta doble oportunidad de la agricultura, si por un lado disminuir las emisiones, por el otro lado de secuestrar el carbono, sea lo que está en el suelo, sea lo que está en la atmósfera. Y esta doble oportunidad está en las manos de los agricultores. Este balance, como estaba diciendo yo, como si fuera una balanza, tenemos por un lado estas organizaciones que son poluentes, que van a hacer con que el carbono va por la atmósfera. Cuando digo el carbono, se representa el carbono, pero se habla también del óxido nitroso, se habla también del metano. Pero todos estos gases que contribuyen al efecto de los gases de invernadero son producciones de organizaciones para la atmósfera. Pero por otro lado tenemos lo que son las acciones que reducen precisamente estas emisiones de gases, pero también aumentan el secuestro del carbono. Y esto es el balance que muchas veces las empresas quieren atingir. Cuando se escucha un término en inglés de net zero, de las emisiones neutras, es esto. Una empresa ser neutra en términos de carbono es entre lo que son sus emisiones de carbono, por el otro lado, tener acciones que disminuyen las emisiones, pero por otro lado que pueden también contribuir para fixar, resgatar algunos de los carbonos. Le explicaré un poco más por delante. Explicar que este mercado voluntario de carbono es una gran oportunidad también en términos de negocio. Este negocio de 2022, que estaba con este valor de 2 billones de dólares a nivel mundial, tenemos una previsión que en 2030 estará entre los 5 y los 50 billones de dólares. ¿Y esto por qué? Porque las empresas, por un lado, están demandando brutalmente estas compensaciones voluntarias de carbono. Un punto. Es decir, una compensación voluntaria de carbono es el mismo de decir un crédito de carbono. Un crédito de carbono es equivalente a una tonelada de carbono que no se emite, que no se está emitiendo, que se puede estar resgatando, dejando de emitir. Y es a esto que llamaremos un crédito de carbono. Pero como decía yo, en este momento ainda, de estas compensaciones voluntarias de carbono, pues las empresas las están procurando mucho. Esta demanda es brutal. Y como puedes ver a la izquierda, en este momento están siendo esta la procura. En pocos años, la procura va a aumentar brutalmente. ¿Y esto por qué? Porque las empresas, como pueden ver a la derecha, están asumiendo compromisos de tener estas emisiones netas, de ser carbon neutral, net zero. Por ejemplo, hay botellas de vino que no sé si algún día las han visto, que del lado contrario del rótulo tiene somos carbon neutral,
normalmente es un pie descalzo que está por ahí con un trazo. Esto quiere decir que para hacer esta botella de vino, esta empresa, si por un lado ha emitido carbono, porque lo ha hecho por los tractores, por la emisión de diésel, toda la energía que gasta en el proceso, lo que sea. Por el otro lado, ha utilizado técnicas para disminuir estas emisiones, fixando carbono. Puede utilizar, por ejemplo, paneles solares para energía, lo que sea. Entonces, lo que digo es que estas empresas, todas, están asumiendo compromisos que dentro de 2 años, de 5 años, en 2030, nuestra empresa va a ser net zero, carbon neutral. Y esto está trabajando con la demanda de estos créditos de carbono, de estas compensaciones voluntarias, y está poniendo el mercado a un valor muy apetecible. O sea, esto ya es una oportunidad de negocio y va a ser mucho más en el futuro. Explicando también un poco cómo funciona eso. Es cómo puedo yo trabajar, entrar en este mercado voluntario de negocio. Pues explica que, como en todo en la vida, hay los compradores de estos créditos, de estas compensaciones de carbono, que aquí ejemplifico con algunas empresas a nivel mundial, y que son normalmente empresas que están comprometidas con esto carbon neutral, con este cero neto de carbono. Y que, claro, quieren tener la certeza de que están comprando estos créditos de carbono a empresas certificadas, a empresas que han hecho ese trabajo, y no a una cualquier empresa que ha dicho, pues aquí tenéis unos créditos de carbono de un agricultor o de una empresa que me ha certificado aquí. No, estas empresas trabajan con una de dos empresas a nivel global. Son la Gold Standard y la Verra. Son las dos empresas en este momento que tienen la capacidad de certificar, que son las empresas procuradas por estas grandes empresas que intentan adquirir estos créditos de carbono. Y es junto de estas empresas que muchas veces empresas como Rivolis, que vamos a desarrollar estos proyectos, explicamos a Verra, por ejemplo, que tenemos un proyecto junto de un agricultor. Este proyecto, por cierta forma, tiene que ser auditado, tiene que ser acompañado. Hay un montón de exámenes, auditorías hechas. Para que en el final, si el proceso va bien, lo explicaré un poco más por delante. Que esta empresa, Verra, certifique que este agricultor está emitiendo créditos de carbono. Y ahí sí, con esta certificación, estas empresas nuevamente estarán interesadas en comprarlos. Aquí en Averra, no. Verras es una empresa como Codan Sard que solamente certifica, hace los procesos de auditoría para que estos créditos de carbono sean reales y sean algo fidedigno. Givolis va a entrar, como debes imaginar, en la parte de los desarrolladores de proyectos, trabajando junto con los agricultores y intentando que ellos cambien algunas de sus prácticas. Porque estos proyectos no se limitan a llegar al agricultor diciendo, pues usted está trabajando muy bien en este olivo o en este almendro y por eso le voy a hacer una propuesta para... No. Nuestro proyecto con Verra, como ya veráis después, siempre va a tener por base un proyecto de cómo este agricultor está trabajando, para a dónde puede ir, para qué prácticas puede adquirir para cambiar algo para reducir emisiones, para fixar más carbono. Y esto será la forma que tenemos en nuestro proyecto. Esto, Verra, en esta metodología que se llama VM042, que es la nuestra, es una metodología de Verra para cuantificar, para analizar lo que serán las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, de eliminación del carbono orgánico del suelo. Esto es lo que Verra considera, y sus prácticas, claro, la forma de dar el número de créditos de carbono de un determinado proyecto y cómo este proyecto va a evoluir. Será en esta metodología siempre que nosotros, en temas de Rivolus Climate, vamos a trabajar. Hay otras metodologías, pero esta es la metodología de Verra. ¿Y qué tiene por base estos 4 puntos? Esencialmente estos 4 puntos. Reducción del uso de fertilizantes, labranza reducida o nula, mejoras en la gestión del agua y la gestión de residuos. Voy
a tener mucha atención en estos 4 puntos. Voy a dar muchos ejemplos de lo que estamos buscando, de cuáles son los proyectos que tenemos en mente para desarrollar alguna de estas técnicas. Pero Verra siempre va a trabajar en esta metodología en estos 4 puntos. Y otra vez, siempre con un escenario base para un escenario futuro. Como decía yo, no nos limitamos solamente al riego. Vamos a intentar cambiar algunos de los métodos del goteo para métodos más eficientes. Vamos a intentar trabajando en la mezcla de agroforestía, la parte agrícola con la parte forestal, los fertilizantes, menos fertilizantes, fertilizantes de síntesis para fertilizantes orgánicos, de intentar métodos con menos consumo de energía, como sea, por ejemplo, la fertirrigación, al revés de tener tractores, poner el abono en el campo, trabajar la gestión de los residuos, trabajar los cultivos de cobertura y cultivos intercalados, cuando posible, y, como decía yo, disminuir la labranza o ponerla a cero. Estos son algunos de los puntos que los proyectos nuestros intentarán conseguir. Una pasaje muy rápida sobre esto. Los proyectos, es normal, no tenemos una contabilización, los créditos hechos, puestos en mano por Verra en menos de 5 años. O sea, es un proceso largo. Es un proceso que en los primeros 6 meses de presentar el proyecto, mirar lo que el agricultor tiene en mente. Tenemos nosotros, Giblus, entrar en esta parte para también saber qué está en la mente, qué tenemos en escenario base, para dónde podemos ir, en qué punto el agricultor se va a movilizar, está dispuesto a ir en términos de estas prácticas más sostenibles. Y después tenemos toda la parte de inscripción del registro, la validación, todo lo que son las auditorías hasta los 18 meses. Y después, a partir de aquí, tenemos visitas graduales, sea de Verra propia, sea de una empresa exterior que también hace esta certificación. Dar una idea que un costo estimado de estos proyectos puede ir de los $50.000 hasta los $150.000. Ya veréis también cuál es la participación de Giblus en estos proyectos. Como decía, este proceso es largo, demora mucho tiempo, es costoso, eres nuevo, es muy complejo. Explica que siendo nuevo y complejo, nosotros hemos pensado este proyecto desde 2021. Ya estamos atingiendo algunos sucesos. Dice también que semana pasada, Verra, con esta empresa de Italia, Agrina, Verra ha emitido, como se dice, emitido los primeros créditos de carbono en Europa para un proyecto agrícola. Y esto es un punto muy importante, porque desde 2020-2021, que Verra sigue con muchos de estos proyectos y es el primer proyecto en Europa en que Verra tiene la emisión de créditos. Y lo que sabemos es el primer proyecto de parte agrícola que tiene una emisión de créditos de carbono. Y esto es muy importante. Pues, empezar, ¿y por qué el proyecto con Giblus Climate? Pues, como decía yo, hemos empezado este proyecto en 2021 y tiene el objetivo de dar acceso, facilitar, somos unos facilitadores de los agricultores al mercado voluntario de carbono. Pero, y esto será una parte importante, que estamos en la parte del apoyo, de potenciar, de ayudar al agricultor a adoptar prácticas más sostenibles. Y quiero parar aquí un punto para decir que si por un lado somos estos facilitadores de poner al agricultor en contacto con este mercado voluntario del carbono, por el otro lado creemos que estamos en el camino bueno de potenciar, ayudar, promover al agricultor para estas prácticas más sostenibles. Y estas prácticas más sostenibles las dividimos en 3 puntos, como más o menos ya he explicado ya. Por un lado, menos emisiones. Por el otro lado, más carbono orgánico en el suelo, fixación, secuestración. Y esta secuestración también en más biomasa leñosa, o sea, tener árboles, más tejidos leñosos, a donde el carbono se secuestra, se resgata. Muchas veces, dando un ejemplo, cuando se hacen las quemadas, cuando se quema material en el campo, sabemos todos que el carbono que está
sostenido en estos tejidos leñosos va por la atmósfera. Este es un ejemplo para que penséis en esto. El carbono está en las partes de los tejidos, de las partes leñosas de las plantas, en los árboles. Y por veces, cuando se hacen estas quemadas, cuando se quema en términos de fuego, este carbono va para la atmósfera. Sea en esta fuente, sea en otra fuente, sea en el diésel, sea en el petróleo. Todos estos serán después emisiones. Y como imagináis, tiene este carbono en el suelo, sea a nivel orgánico u otro, sea los restos de una poda, por ejemplo, que se pone en el suelo, estamos secuestrando el carbono. ¿Ok? Como decía yo, siempre en estos proyectos de Reverse Climate vamos a tener por base lo que llamamos de escenario de referencia. O sea, ¿qué el agricultor estaba haciendo hasta el día de hoy, hasta entrar en el proyecto? ¿Y cuál será el escenario de proyecto para el futuro? ¿Cuáles son las prácticas que el agricultor estará dispuesto a adoptar? Y quiero también parar aquí un poco para explicar esto. Verra, las entidades auditoras siempre van a tener por base este punto. En el punto en que el agricultor estaba o está y para dónde va. Sea en los puntos que ha explicado. Si estaba regando con un pivot, por ejemplo, y está disponible para cambiar un sistema de riego por goteo, pues toda la eficiencia, no solamente de aprovechamiento del agua, pero la energía para llevar esta agua a la planta. De no tener un motor diésel que está empujando agua para un pívot, para un cañón de riego. Pero, por ejemplo, de un fertilizante, de un cultivo que está exigiendo, por ejemplo, 300 unidades de nitrógeno y vamos a pasar a un cultivo que va para 100. No es solamente el fertilizante que se usa, que va para el suelo, que va para la atmósfera, es también toda la energía que ha sido necesaria para producir este fertilizante. Y de ahí por todo, menos prácticas en temas de suelo, de labranza y todo eso, menos acciones en el suelo, gestión buena de los residuos, poner el carbono en el sitio. Y esto será siempre la comparación entre lo que el agricultor estaba haciendo y por dónde puede ir. Y esto sí va a generar lo que llamamos los créditos de carbono. Esto será siempre el punto de cómo y qué valor un determinado proyecto podrá tener en términos de gaños de créditos de carbono. Dando ejemplos. Este es un ejemplo de un proyecto de Israel de rotación de cultivos de hera, maíz y trigo, irrigado con un pivot central y que se ha pasado, por ejemplo, en este ejemplo, para un aguacate regado por goteo. Este proyecto de Israel, por ejemplo, es un proyecto grupal. Hay más proyectos dentro de esto. No quiero que se quede mucha confusión, pero decir que en este proyecto no es solamente este escenario. Ha sido más cultivos como olivos, como almendros, como granados. Y esto es solamente para dar un ejemplo de cómo se puede ganar en temas de más eficiencia, de riego, de energía, de gestión del suelo, de gestión de lo que son los cultivos entre hileras, por ejemplo. Y esta transición que no tiene necesariamente que ser de un cultivo anual en pivot para un cultivo permanente, pero apenas dar en este ejemplo que se ha conseguido, pues ha aumentado el carbono orgánico en el suelo, como estaban viendo en la imagen. Vamos a tener una mejor gestión de los residuos vegetales en la utilización de los cultivos de cobertura. Vamos a disminuir la labranza. Claro que hacer un pivot de maíz, las entradas en términos de labranza en el suelo son varias. Y todo esto, estamos hablando siempre del mismo, de degradación de suelo, degradación, de liberación de carbono para la atmósfera, de varias maneras. Y haciendo un cultivo permanente, está claro que la preparación de un suelo, de un olivo, un aguacate, que va a quedarse en el suelo 14, 15 años, va a haber una preparación. Pero todos los otros años después del proyecto no va a haber labranza. No va a haber labranza. Y al revés de un cultivo anual en que todos los años tienes 2, 3, 4 operaciones de labranza y no solamente de labranza, pues estamos haciendo comparaciones de cosas muy distintas. Pero también en este caso, claro, como decía yo,
Un pivot de un maíz puede tener, por ejemplo, unas 300 unidades de nitrógeno para ese maíz, no un pivot, por ejemplo. Después de eso se puede hacer un autocultivo con más 50, 100 unidades de nitrógeno. O sea, en una zona a donde se hace, por ejemplo, el maíz o un tomate de industria, podemos estar hablando de 300, 400 unidades de nitrógeno por año. Y si vamos a un aguacate, un olivo, un almendro, por año, probablemente no iremos a más que 80, 100. Estamos hablando aquí de 300, 400 unidades de nitrógeno a menos. Y esto resulta en menos emisiones. Como decía, sustituir los cultivos anuales por cultivos permanentes por otro tema. Estos cultivos permanentes, árboles, si queréis llamar así, son una manera de fixar mucho de este carbono que está en la atmósfera. ¿Por qué? Porque en términos de biomasa son árboles, tienen una estructura muy superior. Tienen tejidos leñosos como el tronco, a donde el carbono se va a fixar. Diferente de un cultivo que está 4 o 5 meses en el terreno. Y por último, adoptar un riego de gotero para mejorar la eficiencia no solamente de la agua, pero también de la energía de llevar esas gotas de agua a donde son necesarias. Esto es apenas un ejemplo de este proyecto. Y este es un ejemplo del aguacate al día de hoy, con el sistema de goteo, con las hierbas, con algunas mezclas de hierbas, algunas en las propias fixadores de carbono. Estoy hablando de las leguminosas. Y tenemos un sistema de gestión de residuos, de incorporación, sea del sistema de los restantes de la poda, sea de estas propias hierbas en el terreno, y que se incorpora y se aumenta la capacidad orgánica del suelo. Esto, si fuera de otra forma de quemar, de inmunizar, de lo que sea, de tener el suelo limpio, pues estamos hablando de emisiones de carbono que de esta manera se consigue ahorrar. Y es en este tipo de proyectos que queremos entrar. Dice también que estos proyectos para Revoudis se deben ser vistos de una forma en que el punto no es Revoudis, pero será el agricultor. Queremos que el agricultor siga creciendo sin comprometer la rentabilidad. Este es un punto dorado para nosotros. Lo que queremos es que el agricultor, si posible, aumente la rentabilidad. Y no hablo solamente de la parte del dinero, porque claro, el otro punto del triángulo viene que esto es una nueva fuente de ingresos. El agricultor puede estar haciendo todo bien, pero esto es una nueva fuente de ingresos, estos son los créditos de carbono. Y que puede asegurar beneficios para muchos años. Como va a ver por delante, los proyectos nuestros son compromisos a largo termo. Pero por otro lado, y esto será el decisivo, es que estas prácticas que intentaremos que el agricultor adquiera, que cambie, serán siempre para llevar a un suelo más sano, más fértil. Porque como nosotros sabemos, la salud del suelo será también el futuro de este suelo. Y nosotros queremos invertir en el futuro del suelo, en el futuro del agricultor. Estos son puntos sostenibles. ¿Qué tipo de agricultor, qué tipo de proyecto estamos buscando? También, ¿qué puntos queremos que el agricultor obedezca, que tenga en su mente? Pues, primer punto, para empezar los proyectos, estamos buscando ahora mismo no solamente la producción de los cultivos industriales, sea el maíz, el trigo, el tomate, hortalizas, cereales, pero como también estamos buscando algunas fruteras, olivos. Y, por ejemplo, muchas veces podemos pasar, como voy a mostrar un ejemplo, de un cultivo anual a un cultivo anual, como sea un tomate a tomate, cómo podemos pasar de un cultivo anual a un cultivo permanente, o cómo de un cultivo permanente podemos también permanecer en un cultivo permanente. El tamaño mínimo de proyecto. Estamos en este momento buscando proyectos superiores a 100 hectáreas. Tenemos alguna flexibilidad para casos estratégicos, pero lo que estamos buscando a nivel global son proyectos con más de 100 hectáreas. Si el proyecto se realiza en tierras de cultivo que han sido protegidas, desiertos, sistemas nativos, en los últimos 10 años no nos interesa. ¿Y por qué? Porque estas tierras que le podemos llamar de autóctonas, nativas, son tierras a donde los gastos de energía son nulos, no hay gastos de energía, porque son un desierto, porque son solos
pantanos, humedades, lo que sea, son ecosistemas. Y no queremos entrar en este tipo de terrenos llevando más energía, porque ahí no hay prácticamente emisiones. Y nosotros, por poco que tengamos de emisiones, vamos a ponerlas ahí. O sea, este tipo de terrenos y de suelos no son lo que estamos procurando. Estamos procurando, por último, explotaciones que reguen con un pívot central, con un cañón, con aspersores, y que estén dispuestas a hacer esta transición por un riego más eficiente. Otra vez, no es obligatorio que sea de esta forma, pero es un punto que por el tipo de emisiones relacionadas con la energía, pero también porque somos una empresa de eficiencia de riego, será uno de los puntos que también deberá tener los proyectos que buscamos. Pues, ¿y qué tipo de agricultor estamos procurando? ¿Qué tipo de prácticas estamos procurando en que un agricultor pueda cambiar? En mejorar su gestión de los fertilizantes, sea orgánicos, pasándolos a menos sintéticos o inorgánicos, si queréis. Perdón, de inorgánicos a pasarlos a más orgánicos. Mejorar la eficiencia hídrica, pasar de métodos de riego de alto consumo energético para más eficientes. Reducir la labranza o evitarla de todo. Mejorar la gestión de los residuos y introducir en el calendario o cultivos de cobertura o, si son, por ejemplo, cultivos anuales, cultivos intercalares. ¿Cuáles son las condiciones a unirse a Agribulis? Este tipo de proyectos tiene que cumplir algunos puntos. El agricultor que decide entrar en un proyecto de Agribulis Climate debe proporcionar los informes anuales de la gestión agrícola de los últimos 3 años. Aquí ponemos excluyendo los financieros, que eso no nos interesa. Pero nos interesa empezar con las análisis de carbono, de todo lo que son análisis de suelo, pero tendremos que mostrar a Verra, tendremos que mostrar a nuestros auditores qué se hacía en este tipo de terrenos antes, qué cantidad de agua se gastaba, cuál era el sistema de agua, qué tipo de cultivo, qué abono se hacía. No es algo muy complejo, pero tiene su complejidad. O sea, necesitamos de los datos, sin la parte económica, de los últimos 3 años de un determinado terreno a dónde vamos a poner nuestro proyecto. Tener la propiedad o un arrendamiento a largo plazo de la tierra. Esto también exigimos esto como prueba que este agricultor o es el dueño o tiene un arrendamiento a largo termo. Largo termo, aprovecho ya para saltar para decir que en este momento estamos buscando proyectos alrededor de los 40 años. No es obligatorio, otra vez, es algo que podremos ser flexibles, pero como podéis ver, es una exigencia de Verra para tener proyectos en Riverless Climate. Es la duración de los contratos que hagan con Riverless Climate. El agricultor debe informar sobre cualquier subsidio gubernamental o ecológico o ambiental que esté recibiendo. Es otra de las demandas. Tiene que comunicar si está recibiendo algún tipo de subsidio. Y por último, los cambios deben producirse en el futuro o haberse implementado hace poco tiempo. Quiero decir esto, que puede haber proyectos que están instalados ya y que los cambios se van a empezar a hacer ahora o se ha empezado a hacer algún tiempo porque el proyecto ya se ha hecho en la plantación, por ejemplo. Lo podremos también ser flexibles en este punto, pero como debéis imaginar, siempre más fácil para nosotros proyectos que van a empezar ahora para el futuro. Bueno, el tipo de agricultor que estamos buscando es un agricultor comprometido con la adopción de estas prácticas. Es un agricultor que no entra en este proyecto solamente por la ganancia de un ahorro de algo que van a buscar en temas de créditos de carbono, pero también que tenga en su mente lo que son las prácticas sostenibles. Agricultor que quiera adoptar prácticas más sostenibles, mejores para el ambiente y por su tierra. En este momento tenemos 6 proyectos ya registrados, o sea que 2 ya están en fase de validación. ¿Okay? Como puedes ver aquí en España tenemos, también como en Portugal. Este es un cuadro de resumen. Tenemos estos 2 ya en fase de registro, ya validados, y tenemos en validación estos otros 4 proyectos. Tenemos varios tipos de proyectos, tenemos también proyectos grupales, como he explicado, de varios agricultores que se unen a un proyecto que tienen características iguales y son los proyectos que tenemos ahora. Podéis mirar estos registros en el site de Verra, donde pueden ver la descripción de cuáles son los proyectos, cómo están registrados, qué cultivos son, cuál es el base,
la descripción del proyecto. Los invito a hacer una visita en el site de Verra. Entrando en la parte final de la presentación, ¿qué tenemos para ofrecer y qué esperamos? Pues, para ofrecer, en primer punto, como decía yo en la parte introductoria, estos proyectos son muy caros, de 50 a 150 mil dólares. Como queremos potenciar, ayudar, promover estos cambios, Ribulis va a cubrir todos los costes y la aprobación de los proyectos. Incluso si el proyecto en la fase de validación no es aceptado, no es elegible. Si vuelta para atrás, ya hay un montón de costes y será Ribulis a cubrir estos costes, solamente Ribulis. Dice que la ganancia se dividirá, la ganancia de la comercialización de los créditos de carbono, se dividirá alrededor de los 40-60. No son valores fixos, son valores que se pueden flexibilizar de acuerdo con el tipo de proyecto, con el tamaño del proyecto. Claro que esta relación especial entre un agricultor y Ribulis traerá también una relación a nivel de descuento especial de equipos, de experiencias, de nuevos equipamientos, lo que sea. Y esta ventaja también será en temas de marketing para este agricultor. No olvidar que serán proyectos siempre y agricultores pioneros en este tipo de proyectos. Bueno, nuestras expectativas en temas de agricultor es que el agricultor sigue creciendo con su potencial de crecimiento, su rentabilidad. Es muy importante para nosotros que este rendimiento, esta rentabilidad, continúe creciendo en el agricultor. Es importante para nosotros que el agricultor nos ponga a disposición toda la información que nosotros, pero sobre todo que Verra, con nuestro auditor, haga gestiones sobre él. Todos los pedidos de este tipo de documentación que se pongan a disposición. Y esta disposición también en términos de colaborar con la parte organizacional, certificadora, que hacen visitas frecuentes al terreno. Y ser, por último, un socio proactivo, si queréis. Alguien que haga duda, haga sugestiones. Es importante que este socio de nosotros sea una persona también con cuestiones positivas, que traiga algo de positivo al proyecto. Dos casos de estudio en temas de los proyectos de Ribulis. Esto en Portugal, de dos agricultores, también un proyecto grupal, y estamos trabajando en lo que son los nuevos olivares, y que partimos de proyectos a donde se están haciendo cultivos en hileras, principalmente maíz. Se está utilizando pivot, que es alimentado por bombas eléctricas y por veces por bombas diésel. ¿Okay? Está trabajando ahora mismo con fertilizantes sintéticos de aplicación convencional, sea por tractor, y a donde se hacen varias intervenciones de labranza convencional. Son cultivos que no tienen cobertura entre ciclos de cultivo, o sea, no tienen cultivos intercalares. Y lo que estamos poniendo en temas de escenario de proyecto es precisamente estas plantaciones de olivo, si queréis, olivo súper intensivo, esto es apenas un pormenor. Vamos a trabajar con cintas de goteo alimentadas por paneles solares. Vamos a trabajar con menos fertilizantes sintéticos, vamos a introducir los fertilizantes orgánicos. Vamos también a trabajar en temas de fertilización con los ahorros de energía que de aquí advienen. Vamos a trabajar sin labranza. Claro, tenemos la preparación del suelo por la plantación, pero de ahí en adelante sin labranza. Vamos a trabajar con los cultivos entre árboles y vamos a trabajar con los residuos de poda triturados incorporados en el suelo. Explicar que en este proyecto se prevé que podremos tener entre 3 y 6 toneladas de carbono por hectárea por año. Esto quiere decir que dependerá del formato del árbol, con todas estas prácticas se están implementando y que podemos ir a buscar entre 3, 4, 5 toneladas, dependerá del agricultor, del sistema. O sea, 3, 4, 5 créditos de carbono por hectárea por año. En Italia tenemos un proyecto un poco diferente de cultivos anuales para cultivos anuales, sin grandes cambios. Es un proyecto de 15 agricultores que ronda los 3.500 hectáreas. Los cultivos son maíz y tomate de industria, a donde ahora mismo se utilizan los cañones de riego, los carretes de manguera. En algunos sitios, la inundación de los canteros para hacer el tomate, por ejemplo.
Y vamos a cambiar para simples de goteo utilizando las bombas eléctricas. También de los fertilizantes sintéticos vamos a pasar para orgánicos y de las labranzas convencionales vamos a pasar por una labranza mínima. Aquí se prevé por los motivos obvios, porque no vamos a tener árboles, porque no vamos a tener algunas de las prácticas, que el potencial será menor. Será entre 2 a 4, 2, 3 toneladas, 2, 3 créditos de carbono por hectárea por el año. Quiero decir que no hay proyectos óptimos. Hay proyectos que van a dar más créditos de carbono do que otros. Y eso depende de cuáles son las prácticas que el agricultor puede adoptar, pero también de qué sistemas vamos a tener, de qué tipo de plantas vamos a tener. Todo esto depende de la atribución de los créditos de carbono. Algunas de las prácticas y algunos de los ejemplos. Estos son algunos de los ejemplos que estamos buscando. Más que un terreno limpio a la izquierda, vamos a intentar que los residuos de las podas y otros nos trabajen en esta parte del carbono en el suelo. Vamos a intentar esto, los cultivos intercalados entre hileras. Vamos a intentar que, como estaba diciendo yo, que haya estos cultivos intercalares y que se pueda incluso incorporar algunos de estos residuos. Vamos a intentar hacer cambios para riego de goteo, por la eficiencia, por la cuestión de la energía utilizada para regar las plantas. Estas son algunas de las fotos de nuestro equipo, algunos de los ejemplos que estamos aquí recogiendo análisis con, sea nosotros, sea las empresas que contratamos para hacer esta auditoría, pero tenemos una certeza que tenemos un proyecto muy bonito para ir por delante, algo totalmente innovador, y que les invitamos, pelo menos, a saber más, sea en el site, sea en los emails que ponemos a vuestra disposición. Esta es la equipa, sobre todo de compañeros de Israel, y estos son nuestros contactos para alguna duda que tendréis. Algunos de los puntos, probablemente, que me ha aquí olvidado, vosotros os han quedado con lo que son los puntos más importantes, y en estos 10 minutos más o menos que nos resta de la presentación, abriría la discusión, abriría algunas de las cuestiones que vosotros tengan. Invito a mi compañera Nayara también para dar una ayuda, para dar un vistazo aquí también a lo que pueden ser las preguntas, y estoy a vuestra disponibilidad. Espero que tengáis aprovechado. Y Nuno, Nayara. muchas gracias. Gracias. Tenemos un par de preguntas, así que te las voy diciendo en orden. La primera pregunta, ¿cambio de energía eléctrica de red a energía eléctrica solar cuenta como cambio? Pues, primer punto, la energía de red eléctrica puede ser un ahorro pasada para paneles solares por varios temas de energía. Pero lo que quiero decir es que los puntos que buscamos son varios. No hay puntos que se eliminan. No, como es energía eléctrica, para energía de panel solar, eso no cuenta. No, siempre puede contar. Lo que quiero decir es que el proyecto para nosotros tiene que contar con todas estas partes, de la labranza, del cultivo, cómo se está haciendo el riego, porque un pivot regado, por ejemplo, por energía eléctrica o por paneles solares, si vamos a pasar para un sistema de goteo, esta eficiencia de energía no es solamente de poner una bomba eléctrica en funcionamiento, es la propia agua como llega ahí. Y entonces lo que quiero decir, esto no es limitante, puede ser un punto que sea aprovechable para un proyecto, pero otra vez, el proyecto tiene que tener una descripción de todo. ¿A dónde está el agricultor ahora? ¿Cómo está haciendo el riego? Las bombas, la energía utilizada es importante, pero no es limitante. Puede ser un proyecto que tenga viabilidad. Sí, respondiendo. Vale, Nayara. gracias. Siguiente pregunta, Nuno. Si cambio mis prácticas agrícolas y mi rendimiento baja, ¿qué apoyo recibiré? Uno de los pilares del triángulo que llamamos el triángulo dorado del proyecto de Hibulus es que el agricultor nunca, en situación alguna, baje el rendimiento. Eh, en los contratos que hacemos, no ponemos ninguna cláusula de decir si el rendimiento va a bajar, esto va. No lo tenemos esta parte, no lo tenemos especificado. Lo que tenemos es, sea con el agricultor, sea con nuestro estudio, sea con la propia guerra, sabemos que
el escenario para dónde va el agricultor, por los tipos de prácticas que va a adquirir, se intentará que el rendimiento va a crecer. Pero no hay una medida que se diga, si el rendimiento va a bajar, esto va a pasar. Pero quiero decir también, cuando estamos en un proyecto de estos, lo objetivo es para pasar para prácticas más sostenibles, más amigas del ambiente, si queréis. Pero en algunos casos de estos, tenemos por base que el agricultor, solo por adquirir estas prácticas, si queréis, olvidando un poco los créditos de carbono, que es lo que estamos haciendo, hablando aquí en términos de fuentes de rendimiento. Algunas de estas prácticas llevarán ellas por sí solas a un aumento de rendimiento. Aunque el agricultor puede decir, pues, ¿cómo? Algunas de estas prácticas solamente por sí pueden llevar a este aumento de rendimiento. Ese es un punto que le quiero decir. Y si muchas veces pensar en los paneles solares, otra forma de energía, de diésel, lo que sea, por ahí pueden mirar a dónde va. Claro que este agricultor puede estar pensando, pero yo como agricultor, fertilizantes sintéticos para fertilizantes biológicos o orgánicos, lo que sea, pues ahí la producción no va a ser la misma. Hay un montón de prácticas que nosotros intentaremos seguir para llevar al agricultor a un aumento de rendimiento, porque eso está en la base. Pero otra vez, llamo la atención que en estos proyectos estamos potenciando a los agricultores a adquirir formas más, eh, más generativas, si queréis, más adoptar nuevas prácticas que sean también más sostenibles. Y estamos buscando mucho los agricultores que, antes mismo de las fuentes de rendimiento, la ganancia que se puede atingir en este proyecto, que se quieran comprometer a pasar a formas más sostenibles de hacer su agricultura. Nayara. Bien. Gracias, Nuno. Otra pregunta. Alguien indica que si la transformación puede haberse iniciado años atrás y cuántos años. Pues no lo tenemos muy fijo. Podremos, como se costuma decir, pujar la película hasta 2 años atrás, pero no que sea imposible de ir por delante, no es eso. Será siempre más difícil, porque tenemos esta parte de las análisis del suelo antes de que sea instalado. Cómo estaba el nivel de carbono, cómo estaba todo eso. Y ahí por detrás, ¿qué se hacía anteriormente? Estos 2, 3 años, ainda anteriormente. Y por veces nos damos cuenta que estamos pujando, ¿sabes? Todos los datos hace 3, 4, 5 años atrás. Pero, otra vez, no es imposibilitante. No es por eso que el proyecto no va por delante, pero podemos ir hasta 2 años atrás. Pero el ideal, como debéis imaginar, es un proyecto que se va a establecer. Tenemos tiempo para analizar todo, cómo está la incorporación de materia orgánica, cuáles son los niveles que están haciendo, qué prácticas están teniendo hoy. Y eso será siempre más fácil, pero no impeditivo. Vale. Otra pregunta, Nuno. Alguien indica si se pueden impulsar proyectos forestales comerciales que en su origen nacen como procesos asociativos agropastoriles, es decir, agricultura con ganadería. En términos de ver, hay siempre una dificultad grande de poner el ganado en estos proyectos. Otra vez, no es imposibilitante, pero sigue más difícil. Y esto tiene que ver con otro fenómeno que, como decíamos nosotros aquí, estamos buscando reducciones de nitrógeno, estamos buscando reducciones de carbono, pero estamos buscando también reducciones de metano. Y claro, tener algunos de estos complejos en que ponemos ganado, como sabemos, pues las emisiones de metano siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Y por veces de un sistema a donde había ganado, a donde se quita el ganado y solamente por ahí hay reducciones de las emisiones de metano, podría ser un proyecto más interesante. Pero lo que quiero decir es ver, es un poco cerrada en que en los proyectos a donde se pone animales. Otra vez, no es impeditivo y lo que quiero decir es invitar a todas las personas que tengan posibles proyectos, posibles sistemas que están funcionando y nos enviaron un email diciendo, pues mi proyecto ahora mismo que tengo, que estoy haciendo es esto, trabajo de esta forma. Tiene montados, sube, tiene olivos, tengo ganado, estoy haciendo un pivot de no sé qué
y me gustaría de ir para este sistema, para este cultivo. Nos presenten su proyecto. ¿Para dónde quieren ir? ¿Para dónde quieren que Regulus les pueda dar una ayuda? Sea un catalizador. ¿Para qué proyecto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Y cuál es la base de escenario? Y les abro todas las vertientes. Lo tiempo que pierden es desviar el email para nosotros. Gracias, Nuno. Nayara, Última pregunta. eso último porque me hacen señal que tenemos un minuto hasta que la sesión cierre. Vale. Vamos para la última. Si la práctica cumple con los requisitos pero no tiene riego, ¿es viable? Pues déjame ver. Lo que estamos hablando es, si yo entiendo bien, de un sistema en que un agricultor está trabajando en sequero, sin agua. ¿Será esto, Nayara? No lo entiendo. Sí, Pero su proyecto de futuro será también sin agua. ¿Es esto que estamos hablando? sí, Es creo que porque, sí. otra vez, no es impeditivo, pero si tenemos un sistema en que estamos en lo que llamamos de base cero y tenemos un proyecto para ir para algo, para adoptar prácticas más sostenibles, en que vamos a tener menos emisiones, pues muchas de estas prácticas pueden existir. Reducir emisiones, fixar carbono. Pero volvemos al inicio. ¿Cómo, en qué proyecto puede un agricultor aumentar su rentabilidad no teniendo, por ejemplo, riego, no teniendo agua? No lo imagino, pero no lo veo impeditivo, porque se trabaja de una forma, como sea de labranza, como he dicho, y que las reduzca. Se trabajan varios tipos de emisiones y que las reduzca. Y que trabajas en cultivos a donde no hacen cultivos intercalares. Y si todos estos puntos los va a cumplir en un proyecto futuro, aunque no riegue, no lo veo mal. La cuestión es siempre, ¿qué se puede ganar? Es solamente esto. Nayara, yo imagino que hay un montón de cuestiones. Tú que estás viendo que cuántas adaptan o cuánto todo, no sé. Veo en mi pantalla varias personas con la mano en el aire, pero el tiempo vamos a llegar al final. Sí, Nuno, si quieres podemos cerrar aquí las preguntas. Eso, invito a todas las personas a mirar los emails que aquí hemos dejado y enviarnos algunas de estas cuestiones que tiene, sea en nuestra página web, sea por nuestros emails, y decir que estamos totalmente abiertos y que nuestro compromiso es con los agricultores para intentar proporcionar a entrada en este mercado de los carbon credits, de los mercados voluntarios de carbono, pero por otro lado, ayudar a estos agricultores a pasar para proyectos más sostenibles y adquirir prácticas mejores para su cultivo y su suelo. Pues agradezco a todas las personas y dejo aquí los emails para que nos escriban y que nos pregunten cuestiones. Nayara, muchas gracias por tu ayuda. Mahos, thank you very much for your help y hasta la próxima.